Previsto intervenir, me parece que no me corresponde ya, pero bueno, simplemente quiero daros las gracias a todos por estar aquí. Gracias al foro, gracias al ayuntamiento, gracias al gobierno del Estado, representado aquí por su director general, por Fernando Martínez. Lo que me queda de todo esto, de todo este monumento, de todo este trabajo que hemos hecho en el puerto, fue un recuerdo entrañable de muy buenas personas, de muy buenos amigos, remando todos en la misma dirección, ¿no? Que es la dirección de las víctimas, ¿no? Y no me gustan mucho las citas, pero me parece que hay una que viene muy bien ahora, ¿no? Hay un escritor que se llama Laurent Binet que dice que la memoria sirve de poco a aquellos a quienes honra, pero nos sirve de mucho a nosotros, a los vivos, porque con ella me construyo y con ella me consuelo. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo entre todos, construir un futuro mejor y en cierta manera consolarnos y reparar a los que no están. Muchas gracias. Bueno, seguidamente voy a dar la palabra a Elena Maya, de Diputación. Nosotros a Diputación es la otra gran ayuda, el otro gran complemento. Carlos Perales fue para nosotros otra figura igual de importante. Y bueno, aquí está Elena Maya, que también os quiere hablar, que va a decir algo. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, calorcito, estamos aguantando el calor. Bueno, como bien ha dicho cuando me han presentado, soy Elena Maya, diputada provincial, y como institución hemos colaborado con el foro de memoria del puerto de Santa María. Recuerdo el día que conocí a Rafael, nos conocimos en la Casa de la Sauceda en Jimena, en un homenaje que se le hizo al que han citado Carlos Perales. Carlos Perales fue el hombre, el compromiso de nuestra tierra, de Andalucía, con la ley de memoria histórica, una de las leyes o la ley más importante que se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía. Yo no quiero extenderme mucho porque somos muchos los que estamos interviniendo, pero me gustaría deciros algo, más que deciros, contaros, porque la memoria histórica es historia y la historia hay que contarla. Nosotros, por ponernos un poquito en antecedentes, a los más jóvenes, que os agradezco la atención que estáis teniendo, mucho, sobre todo el respeto que estáis mostrando, algo propio de la juventud y por lo tanto, pero de todas maneras tenemos que darles las gracias. Cuando yo llegué a la Diputación, cuando llegamos a la Diputación, esta nueva legislatura, veníamos de una Diputación gobernada por la derecha y claro, lo que era la ley, el servicio de memoria histórica estaba guardado en un cajón y dejado dormir, y si conseguían que se muriese, mejor. Pero afortunadamente llegó un partido de izquierda a la Diputación de Cádiz y conseguimos darle el lugar que merece el servicio de memoria histórica de la Diputación de Cádiz. Han sido muchos las historias que aquí se han contado, escuchar a Rafael, escuchar a Vladimiro, escuchar a toda la gente que ha contado una historia de primera mano. Yo por mi edad no puedo decir que viví aquello, pero afortunadamente, y me vais a permitir los de este lado que me dirija a los más jóvenes, porque igual que cuando hablamos, por ejemplo, de la concienciación sobre la violencia de género, decimos que tenemos que empezar por los centros educativos, por la educación, para que lo veáis, para que lo viváis y lo comprendáis, os comprometáis. En la memoria histórica sucede igual. La memoria histórica debe de llegar, y desde la Diputación de Cádiz lo hemos tenido muy claro siempre, debe de llegar a los centros, a los jóvenes, porque tenéis que saber lo que se ha vivido. Y cuando decía que os voy a contar algo, y no voy a extenderme mucho más, yo soy de Puerto Real, aquí también tenemos el foro de memoria histórica de Puerto Real, con Paco Aragón como presidente y los demás componentes que han hecho un trabajo arduo y fantástico. Os puedo decir que en Puerto Real, aquí al lado, teníamos una de las fosas más grandes, una de las fosas comunes más grandes de toda Andalucía. Pues bien, tuvimos la oportunidad de visitarla. Yo como puertorrileña, cada vez que venía, o venían parlamentarios, o venía algún consejero, o yo misma que estaba por allí, era impresionante cada vez que te ponías delante de aquellas fosas comunes, ver cómo estaban los cadáveres, con los tiros dados a los cráneos, con los boquetes en los cráneos, pero sobre todo, porque ya sabemos que fueron asesinados, el ensañamiento que tuvieron esas personas. Y no estamos hablando de hace siglos, estamos hablando de hace unos años. Gente que sus hijos, sus hijas siguen vivos. Y hablando de sus hijos y sus hijas, me gustaría contaros una cosita para no extenderme mucho más.
el ser parte de la Diputación y el estar trabajando para el Servicio de Memoria Histórica me ha hecho conocer a personas que, independientemente de que como política tenga ese compromiso con la Ley de Memoria Histórica y Democrática, el conocer a la gente más de cerca te enseña más. Mira, vosotros los que tenéis suerte, ¿no? Vosotros y vosotras los que tenéis la suerte de tener a vuestras madres, a vuestros padres, os voy a contar una cosa y ya os dejo. Estando en un acto en Paterna de la Ribera, Carlos Perales, que fue nos ha dejado un gran legado en temas de memoria histórica, me dijo: mira, Elena, ven aquí que hay una sala donde están los restos de los huesos, de las personas de los huesos que se han exhumado, y me gustaría que conocieras a una persona. Allí en la esquina de una mesa muy larga con todos los huesos que estaba Luis. Luis era un hombre que en ese momento tenía 79 años, Luis Vega, y ese hombre seguía, desde los 8 años que le quitaron a su madre, seguía trabajando, luchando y buscando a su madre. Y lo recuerdo con 79 años, sentado en una silla, esperando a ver si alguno de aquellos restos que había allí eran de su madre. Por lo tanto, no es algo que podamos contar y cuando lleguemos a casa se nos olvide. Es algo que desgraciadamente los gobiernos de ultraderecha junto a la derecha en este país, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, quieren hacer desaparecer. Una de las leyes más importantes que se han aprobado en el Parlamento de Andalucía, quieren acabar con ella, porque interesa acabar con ella, porque la imagen que se está dando sobre lo que aquello que se pasó o lo que se descubre, lo que quieren hacer es tapar, como bien dijo antes Vladimiro, que la verdad, la justicia y la reparación no lleguen a ser verdad, justicia y reparación. Por eso me gustaría que a los profesores, a los que estáis aquí, que sé que tenéis un compromiso con nuestros jóvenes, desde la Diputación de Cádiz hemos hecho documentales, en este caso está La vida de Luis Vega, que os animo a que la veáis, y también sucedió en Grazalema, la historia de mujeres que vivieron y te la cuentan en vida, son mujeres que siguen estando entre nosotros. Os animo que a nuestros jóvenes le hagáis llegar, porque solamente conociendo nuestra historia podéis comprometeros con nuestra historia. Por eso agradeceros que estéis aquí y que por favor no dejéis que esto quede en el olvido, porque el legado que nosotros nos dejaron también os lo dejaremos a vosotros. Muchas gracias a todos. Una cosita que me ha quedado decir. Antes ha subido Javier Giralde, que no quería subir. Él era el director de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía y con los cambios que ha habido pues ha dejado de serlo. Pero veis cómo una persona tan joven ha hecho un trabajo arduo que todos debemos seguir como ejemplo. Bueno, ya por último, va a parecer un cobeo lo que voy a decir, pero no lo es. Va a tomar la palabra el director general de Memoria Democrática a nivel nacional. Hay una cosa que cuando el decreto de exhumación de Franco, resulta que la cara de Fernando Martínez ocupó la primera página de todos los periódicos porque lloró. Entonces, yo a partir de ese gesto dije, eligieron al mejor de los posibles. Digo, seguro que acertaron. Entonces, lo tenemos hoy aquí y vamos, estamos encantados de que esté. Que os diga algo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación que me habéis formulado desde el Foro de la Memoria del puerto de Santa María para estar con vosotros esta mañana y presenciar este emocionante acto de reparación con las víctimas, de reparación con sus familiares, de la gente que estuvo presa, que fue fusilada aquí en el penal del puerto de Santa María. Es unas gracias que extiendo también a todos los que habéis participado en recuperar la memoria del penal, de la gente que pasó por aquí, la gente que sufrió, ya lo han contado como. De los relatos, quiero agradeceros los que habéis dado los relatos de vuestra vida, de vuestra familia, de vuestros padres, de esos que fueron fusilados, de los que estuvisteis por aquí. Yo creo, y se lo digo a la gente joven, que ese es el relato que tenéis que trasladar, eso es lo que ha pasado.
lo que pasó y lo que a veces no se nos cuenta en los institutos, no se cuenta en las universidades. Ese es el relato de nuestra historia, pero de nuestra historia democrática. No de la historia que se contó durante el franquismo, incluso se ha contado a veces después, de la historia democrática, la que entronca con los mejores hombres, las mejores mujeres que defendieron la libertad, que defendieron la democracia. Yo quería sumarme aquí en nombre del Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, y en nombre de la ministra de Justicia, porque este acto fundamentalmente tiene como objetivo dar visibilidad, que se vean los nombres. Este monumento es un monumento impresionante. La arquitecta, enhorabuena por el trabajo que ha hecho. Es un monumento impresionante. Empiezan a verse los nombres. No solamente se habla de lo general, si se habla de cada uno, de dónde son, los que estuvieron aquí, los que sufrieron, los que murieron. Aquí están. Y esto es importantísimo para la memoria, sacarlos del olvido. Y sacarlos del olvido con nombres y apellidos. Y sacarlos del olvido de dónde son sus pueblos. Porque es la única manera que podemos rendirle homenaje, le podemos rendir tributo de esa manera, no de una manera etérea, de republicanos, socialistas, comunistas, no, nombres concretos que empiezan a verse, y en el momento en que le pongamos caras, en el penal también se tendrán que poner los rostros para que realmente se vea. Esto es algo fundamental en la memoria, esto es algo fundamental en los actos de reparación. Esto es un acto de reparación. Hay que hacer muchos actos de reparación como el que acabamos de presenciar aquí. Hace unos días nos íbamos con el presidente del gobierno a hacer también un acto de reparación importante en el sur de Francia y estar delante de la tumba de Manuel Azaña, delante de la tumba de Antonio Machado y delante de uno de los campos de concentración más grandes del exilio republicano español en Argelès-sur-Mer. ¿Y qué hizo el presidente del gobierno? Pidió perdón a las víctimas, en nombre del Estado. No ya personalmente como Pedro Sánchez. En nombre del Estado nunca se había pedido perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares por lo que hizo aquel Estado fascista, aquel Estado totalitario, y se pidió perdón. Es la primera vez. Ha pasado mucho tiempo, es verdad que es tarde, pero es la primera vez que el Estado pide perdón. Y este tipo de actos son actos que evidentemente nos sirven también para decir una cosa que se ha dicho aquí a lo largo de todo el acto y que yo me he vuelto a emocionar. Y es que pudieron sufrir las penalidades que se han contado, los hacinamientos, las muertes por hambre. Curiosamente siempre no se ponía por hambre, se ponía por avitaminosis, ese nombre tan extraño, bueno, científico, pero no se decía que era por hambre porque aquí se pasó mucha hambre y aquí murió mucha gente por hambre. Los pudieron fusilar, pero iban al paredón de fusilamiento con la cabeza alta, diciendo que lo que ellos habían defendido eran unos valores, eran unas libertades, eran unas virtudes, que eran las virtudes republicanas, eran los valores republicanos, e iban, lo habían pasado muy mal, los habían torturado, pero no le pudieron quitar, le quitaron la vida, pero no les pudieron quitar nunca la dignidad de nuestra gente, la dignidad de nuestros mayores, nunca se la pudieron quitar. Este es un lugar de memoria, aquí lo pone, la Junta de Andalucía lo declaró lugar de memoria, para que lo tengamos siempre en cuenta, para que no nos olvidemos de que tenemos deber de memoria como es este acto. Y yo quiero concluir diciendo lo siguiente: estamos en un momento importante de la historia de nuestro país, en un momento en que hay que alertar a los hombres y a las mujeres progresistas de izquierdas para que no nos pase a escala general lo que ha pasado en Andalucía. Porque lo que ha pasado en Andalucía es que ahora mismo está gobernando un trío que evidentemente no quieren saber de la memoria, que no quieren hacer que la memoria y el recuerdo de las víctimas sea algo fundamental en la historia, que pase a las páginas de la historia. Hablan de que quieren hacer una ley de conciliación.
¿Sabéis lo que es una ley de conciliación? Echarle más tierra encima a las fosas comunes, que no salga la gente de las fosas comunes y se le entierre dignamente, se le entreguen a los familiares y se entierre dignamente. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos por delante unas elecciones, votar a quien nos dé la gana, pero fundamentalmente pensar que si los sectores progresistas y de la izquierda no ganan las elecciones, no pueden gobernar, no va a haber memoria. Trasladarlo, porque eso es importantísimo para que realmente no vuelva a ocurrir, ya lo comentaba él antes, no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en Andalucía recientemente. Y ha ocurrido eso en Andalucía y vamos a ver cómo queda el tema de la memoria, pero no vienen buenos vientos. Yo sí que quiero deciros en nombre del Gobierno de España lo siguiente. Pese a que aquí, en Andalucía, no quieran seguir con la apertura de las fosas, desde el Gobierno de España vamos a seguir abriendo fosas en Andalucía y entregándole los cadáveres a sus familiares para que le den digna sepultura. Ese es un compromiso del Gobierno de España y lo quiero hacer aquí públicamente para que en todos los rincones de Andalucía se pueda transmitir. Antes se comentaba que algunos nos dicen que hay que pasar página, cuando dicen no hablar de estas cosas, eso es pasado. No, es presente y es futuro. Y es presente porque nosotros estamos aquí. Y es futuro porque queremos una sociedad democrática de libertades, de valores, de muchas libertades, de muchos valores. La página hay que leerla, se decía aquí con mucha razón. Se nos dice también que queremos abrir heridas. Las heridas están abiertas. Permitidme que os diga, están abiertas. Se ha sufrido mucho en silencio. Muchas mujeres llorando a sus padres, llorando a sus tíos, durante mucho tiempo. Os voy a poner un ejemplo. El otro día nos llevamos al Valle de los Caídos a un grupo de mujeres, fundamentalmente eran mujeres, algún hombre también, para que vieran dónde estaban sus padres. Y alguna dijo, dejarme sola. Cuando abrimos una ventana, que había muchas cajas apiladas, sabéis que en el Valle de los Caídos hay mucha gente republicana que los sacaron de las fosas comunes y no se lo comunicaron a sus familiares. Hubo familiares que se tiraron 20, 30 años poniendo flores delante de una fosa común porque creían que allí estaban sus familiares. Sus familiares no estaban allí. Sus familiares los arrebataron de aquella fosa y se lo llevaron al Valle de los Caídos, que lo hizo el dictador para honra y gloria suya y de los caídos por Dios y por España. Pues sabéis, cuando dejamos a algunas de esas mujeres en el ventanuco mirando a las fosas y dejarnos solos, siento a mi padre ahí. Es la primera vez que siento a mi padre enfrente. Vosotros sabéis lo que es la fuerza que nos da, como antes se comentaba, cuando se ven las fosas abiertas, cuando se ven cómo se ha taladrado con una bala el cerebro, cómo se siente la gente. Yo muchas veces a la gente de la derecha digo, iros delante de una fosa común, iros delante de una exhumación, a ver si tenéis conciencia. Hay muchos que empiezan a tenerla. Tenemos que ganar esta batalla, porque esta cuestión de la memoria no es una cuestión de unos ni de otros, es una cuestión de dignidad nacional democrática. Tiene que ser una cuestión de Estado. Esto no puede pararse de ninguna de las maneras. Y concluyo, muchísimas gracias. Las heridas estarán realmente cerradas cuando abramos esas fosas, hagamos muchos actos de reparación, tengamos muchos memoriales como el que tenemos aquí en el puerto de Santa María, y hagamos posible realmente que el relato, que la historia de lo que ocurrió esté en nuestros centros escolares, esté en la educación y pase a ser una de las páginas fundamentales de nuestra historia. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque enlazamos, como decía Masao, con la mejor España, con la gente de valores democráticos, de lucha por las libertades y amantes de la libertad. Nada más y muchas gracias y enhorabuena por este magnífico acto que acabáis de celebrar.